bien. Daniel Lipovetsky, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir Mauricio Macri cuando dijo que si él llegaba a la presidencia se terminaba el curro de los derechos humanos? Bueno, lo que quiso decir claramente es que se terminaba el curro de los que usan los fondos públicos usando el nombre de los derechos humanos para enriquecerse en forma personal, para comprarse una Ferrari, para comprar un colegio privado. Estaba hablando de Sergio Soclender, que fue un caso claramente muy reducido. No tan reducido porque utilizó fondos públicos millonarios y dentro de una organización de derechos humanos tan importante para la historia de nuestro país como las Madres de Plaza de Mayo. Digo, pero... Entonces, me parece que tiene una importancia tan importante que por lo simbólico sobre todo, que hizo que Mauricio hizo esas declaraciones, porque nosotros obviamente somos muy cuidadosos con el uso de los recursos públicos y creemos que los derechos humanos son una política de Estado, y como una política de Estado hay que saber bien cómo se utilizan. Y me parece que haberle entregado tantos fondos a una organización como fue la de Sueños Compartidos, que en definitiva terminó con una persona como Soclender usándolos para su propio peculio, que obviamente nos llevó a las declaraciones de Mauricio. Más allá de eso, nosotros creemos que los derechos humanos son una política de Estado. La Argentina ha luchado mucho para llegar donde estamos hoy, hemos sufrido los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Y por lo tanto hay que seguir trabajando justamente para eso, no solamente los derechos pasados, los derechos humanos de la memoria, que hay que hacerlos, hay que preservarlos para que sobre todo las nuevas generaciones conozcan lo que pasó, los terribles crímenes cometidos por la última dictadura militar, sino también los derechos humanos de segunda generación, ¿no? Las cuestiones vinculadas con la discriminación, con la trata de personas, con la violencia de género, que son cuestiones que me parece que el kirchnerismo no las ha atacado y solamente se ha enfocado solamente en las cuestiones de la memoria. Carlos Pisoni, ¿es un curro? ¿Se utilizó Fondo del Estado a favor de la política de derechos humanos Yo creo que legalmente? Mauricio Macri cometió un exabrupto que lo traicionó el inconsciente y dijo lo que realmente quiere hacer con la política de derechos humanos, que es lo mismo que opina Massa, que es ponerle un punto final a esto y tener impunidad hacia los genocidas, impunidad también hacia las corporaciones. No creo. Y Scioli fue tajante en las declaraciones, Randazzo, Scioli, Uribarri, Domínguez, fueron tajantes en las declaraciones de sostener esta política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia. Eso es lo que la presidenta pedía, que es saludable el debate, que todos sepamos qué opina el otro. Y eso es lo que estamos pidiendo. Creo que Massa y Macri fueron tajantes, que hay que terminar con esta política de derechos humanos. Macri no dijo eso, Macri no dijo eso, y nosotros en la ciudad lo demostramos permanentemente. Ustedes en la ciudad no acompañan ningún Macri juicio, jamás dijo que iba a terminar con eso, solamente habló de los curros, y en la ciudad lo demostramos todos los días. No necesitamos decirlo, lo decimos porque nosotros tenemos política de derechos humanos en la ciudad. Está el Parque de la Memoria, donde justamente hemos terminado un parque donde está el monumento a las víctimas de terrorismo de Estado, y lo terminamos nosotros, un monumento que se inició durante el gobierno de la Rúa y lo terminó el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros hemos dicho lo que vos estás diciendo, por lo tanto me parece que estás poniendo en boca, además, los hechos no hay nada que pueda decir de ninguna manera. No encontrás una declaración de Mauricio que haya dicho lo que vos dijiste. No hay ninguna declaración que lo pueda acompañar. Mauricio Macri no propugna, como algo deslizó Macri, cerrar la etapa de juicio. Nosotros creemos que los que cometen delitos en la Argentina tienen que ser juzgados, sean de donde sean. Esto nosotros creemos, sea un delincuente de la actualidad o sea un delincuente del pasado. Siempre y cuando se haya cometido un delito, tiene que ser juzgado. Julio Bárbaro, desde la experiencia histórica, ¿usted cómo ve este debate? Porque es verdad, en la Argentina muchos han intentado a través de decretos clausurar, suturar heridas y nunca se pudo, además. Me parece que el tema de derechos humanos tendríamos que hacer un enorme esfuerzo para coincidir todos y no tirárnoslo por la cabeza los unos a los otros. El otro día lo escuchaba Bonazo, con el cual tuve mil diferencias, pero decía, hubo un momento que el tema era propiedad de toda la sociedad y ahora es propiedad del gobierno, lo cual no está mal, pero no es un instrumento que el gobierno imponga para el debate político. Si el señor Pepe Mujica sale de la peor y convoca los derechos humanos a todos los uruguayos, tiene una idea de una concepción que se amplía. Yo lo que no me gusta es esto del golpe bajo del derecho humano. Me parece que es un mal uso y que no le sirve esencialmente a la sociedad y a los derechos humanos. ¿Y Eduardo Josami? Mire, yo creo que hay algunos elementos para saber quién está a favor de las políticas que se han llevado adelante desde el año 2003 y quiénes están en contra. Como decía Pisoni hace un rato, basta con ver lo que se ha hecho en estos años. Hay un gobierno nacional que ha mostrado una decisión muy fuerte
por impulsar primero la derogación de las leyes de impunidad, después la realización de los juicios, la recuperación de los espacios de memoria. Hay un gobierno en la ciudad de Buenos Aires que se ha desentendido de los espacios de memoria, llegó a no pagarse los sueldos de la gente que trabajaba allí. Se llegó a una situación de abandono tal que fue obligado el gobierno nacional a hacerse cargo. Y para no seguir discutiendo cosas que realmente creo que están claras, habría que preguntarse por qué el bloque del macrismo en la Cámara de Diputados fue el único que no votó hace pocas semanas ese proyecto de ley que ratificaba que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que por lo tanto no debían aceptarse, no era posible ni pensable, digamos así, amnistías o indultos. Entonces me parece que ahí se deduce claramente la intención de no continuar con esta política. En primer lugar, respecto a los sitios de memoria, no es así. Claramente nosotros, el tema de la ESMA era una cuestión que se manejaba a través de un instituto que era independiente del gobierno de la ciudad. Que no me refería a la ESMA. En general lo manejaba el Instituto Espacio para la Memoria. Y en definitiva lo que se hizo fue un acuerdo entre los dos gobiernos. No fue una cosa que ustedes se tuvieron que dar cargo a la fuerza, de ninguna manera. Un acuerdo obligado, no porque había que seguir con los espacios. Más, espacios. durante muchísimo tiempo lo fuimos preservando de esta manera y el Instituto Espacio para la Memoria los manejaban los organismos de derechos humanos porque estaba creado por ley, una ley específica que creo es la Ley 961. Más allá de eso, con respecto a los crímenes de lesa humanidad, lo que vos estás diciendo es respecto a las acciones civiles, no a las cuestiones que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad, que ya ha sido reconocido obviamente por la Corte y por eso se están juzgando todos los juicios que se están llevando. La votación esa se refería a la posibilidad de amnistías o indultos. Es otro tema. No es cierto, eso no es lo que se votó. Daniel, de ninguna manera. Además, el fin de semana se publicó una nota en el diario La Nación en Insospechable de Antimacrismo, donde decían que la idea del macrismo es que haya reconciliación, que su política de derechos humanos va a ser la reconciliación. Citaba fuente del macrismo y ningún macrista lo desmintió. ¿Es así o no? Es que yo creo que nosotros los argentinos tenemos que trabajar hacia la reconciliación. Eso no significa... Eso es lo que decía el pinochetismo en Chile. Eso no significa que los que cometen delitos tienen que ser juzgados. Lo que nosotros tenemos que pensar más allá de eso, que como por todas las cosas que pasaron en la Argentina en la década del 70, justamente vinculados con el terrorismo de Estado, pero también con la acción de los grupos terroristas, son cuestiones que tienen que en algún momento hacerse una evaluación y hasta inclusive una autocrítica de la sociedad. Porque no nos olvidemos que la dictadura no vino en un plato volador. Hubo parte de la sociedad que apoyó el golpe militar, lamentablemente, y me parece que son cuestiones de autocrítica que en la Argentina todavía no se hicieron. Y en base a eso podemos trabajar justamente la reconciliación. Pero insisto, es una reconciliación como sociedad, como Argentina, no una reconciliación con los delincuentes que cometen delitos. Los delincuentes que cometen delitos tienen que ser juzgados, hayan sido los que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura, además, o los delincuentes que hoy asesinan o matan en la calle, que también es un derecho humano, es un derecho a la vida. Sí, claro. Los crímenes de lesa humanidad, los juicios por la verdad a lo largo y lo ancho de la Argentina se están realizando prácticamente en todas las provincias, ¿no? Sí, 561 genocidas que han sido condenados, más de 1.200 esperando juicio, hoy más de 10 juicios en curso. No solamente contra los que cometieron las torturas, las desapariciones, sino también contra los civiles, contra los cómplices. Han avanzado causas contra empresarios que prestaron sus camionetas como Pedro Blaquier, contra los directivos de Ford. Es decir, esa es la política de memoria, verdad, justicia, con 116 nietos recuperados y casi 30 espacios para la memoria recuperados en todo el país. Pero ese es el corazón de la ampliación de derechos, que tiene que ver con una asignación universal por hijo, con un plan Procrear, con una ley de matrimonio igualitario, con una ley de medios. Ahora, Charlie, pero lo que decía Daniel también es que derechos humanos hoy también es, por ejemplo, el derecho a la tierra y evidentemente eso, en un caso como el de Monte Quemado, de Cristian Ferreira, un campesino asesinado por sicarios, es algo que no ha obtenido justicia, porque en el juicio que acaba de terminar... Y que es absolutamente condenable. Está bien, salió una declaración de carta abierta la semana pasada expresando bueno su condena a esa sentencia. Sería muy bueno difícil sería que el como empresario país. No el empresario que actuó en los 70 apoyando la dictadura, el empresario que ahora pidió que asesinen a un campesino tenga más las tintas cargadas del Estado, ¿no? Sería muy difícil avanzar como sociedad si los genocidas están libres. Si viene otro gobierno y decide liberar a quienes violaron, torturaron, secuestraron bebés, porque yo no creo que lo que opina el diputado Lipovetsky es lo que opina Macri, me parece que opina distinto o está diciendo otra cosa. Si hacemos todo eso, es muy difícil juzgar a un delincuente común a una persona que comete un homicidio. A ver, ¿me permiten? Porque hay una imagen emblemática del kirchnerismo y del primer gobierno de Néstor Kirchner que hoy tuvo una referencia por parte de Julio Bárbaro. La quiero que lo veamos y que a ver si Julio Bárbaro dice lo mismo, ¿no? La imagen de Néstor Kirchner cuando le ordena al jefe del ejército
en ese momento era el general Bendini, que descuelgue el retrato de Videla que todavía estaba en el Colegio Militar de la Nación, como símbolo de lo que, bueno, había sido una época nefasta para la Argentina y todavía lucía ahí en el Colegio Militar de la Nación. Videla, Viñones, bueno, todos. Julio, hoy vos tuviste una frase respecto a esto. Primero, un detallecito. Sí. Estoy en contra de que los derechos humanos sean propiedad de un partido. Acá se dice, Massa no, Macri no, es decir, son propiedad del gobierno. O sea, que si no gana el gobierno no hay más derechos humanos. Son propiedad del Estado. Esto es debe ser una política no, del Estado. estamos hablando del gobierno. Son de todos los del argentinos, Estado. de todos los argentinos. Si que vos hemos luchado comparás por el Estado y el gobierno lo mismo, es un problema tuyo. Mío no los mezclo. Segundo lugar. ¿Pero no debería ser una política de Estado para A ver, todos? volvamos de nuevo. Si vos decís que los otros candidatos no, estás planteando que es una política que no es de ellos Estado. son los, Precisa, vos lo ellos decís son por lo los que que dicen dijo- que no. Gustavo. Está bien. Bueno, a Nosotros ver, no necesitamos política, decirlo, lo vamos demostramos en la ahora ciudad. vamos con ese debate. No necesitamos sobre esta decirlo. imagen. Sobre esta imagen, se lo dije en su momento y lo sostuve. Era negar el paso importante del juicio a la Junta del alfonsinismo. Desde la coherencia era una cosa, desde la negación de lo otro era un retroceso para la sociedad. Y lo dije así y lo sostengo así. Si no se acepta que, porque en la dura era la de Alfonsín, esa era la dura cuando los milicos todavía te tenían agarrado el cogote. Después viene lo de los cara pintada, donde hasta el turco. Y después aparece un montón de muchachos que estaban de vacaciones en la dura y me dan un curso de moral y ética. Y yo dije eso que dije. Y me lo aguanto y lo sostengo. ¿Está claro? Porque nunca los derechos humanos fueron un tema de Santa Cruz. Y ahora que viene, somos los dueños. Eso es lo que Gustavo, planteé. A mí ¿Está me mal? parece Los Julio derechos Bárbaro humanos es un no buen, tienen dueño, Julio no Bárbaro es un debería buen tener dueño. opinólogo, No, Julio no. Bárbaro es un buen opinólogo, es muy buen opinólogo, pero cuando se presenta a elecciones nos sacan el 0,7%, o sea que sus ideas no las vota nadie, ni siquiera Adiós, tus amigos gracias. te votan, Julio. No, claro. Nosotros formamos parte de un gobierno que tenemos un Ustedes. mandato, sí, Cuando nosotros ustedes se formamos vayan parte son de un 4 gobierno locos arriba un techo. que ganó Ustedes 3 veces, usurpan el peronismo, ganó 3 veces, muchachos. y en esas Ustedes 3 veces usurpan que el ganó peronismo. nos ¿Qué votaron vas a también tener por vos? la política de Se derechos van ustedes y humanos. no queda A vos más no te nada. votan ni tus amigos, Pero Julio. No importa, más allá de amigos te votan. que lo Solo voten. Muchas de las víctimas, Por muchas de las víctimas del terrorismo de Estado Pobre pertenecían a partidos políticos que también los votaban Perdón, muy poca gente. Y eso no Gustavo. tiene nada que ver con los derechos humanos. No A ver, confundamos las Acabo cosas. de ver una encuesta esta semana Sí. y no hace más que repetir lo que hace rato que se sabía. Por ejemplo, en esta ciudad de Buenos Aires, el 60% de la población apoya a la política de derechos humanos. Y el kirchnerismo ha tenido un máximo del 35% de los votos. Entonces nosotros no pensamos que los únicos que apoyan los derechos humanos son los kirchneristas. Ahora, pensamos que hay algunos que no apoyan los derechos humanos, en primer lugar porque ellos lo dicen. El que dijo que había que cerrar la etapa de los derechos humanos fue Sergio Massa. No es que los kirchneristas se lo atribuimos, él lo dice. El error de ustedes es hacer un uso partidario. El kirchnerismo es el uso partidario de los derechos humanos. Ese es el error. No la política, es el error. El error es usarlo lo que partidariamente. Lipovetsky llama el Ese es error del kirchnerismo, desde un gobierno que no hizo nada por los derechos Estás humanos, equivocado. Hicimos un es montón de haber cosas. terminado Estás con equivocado. la Hicimos impunidad. un montón de cosas. Es haber terminado con la impunidad. Ustedes solamente se dedicaron al Sí, tema de la memoria, que es importante, y ustedes los demás derechos humanos se los olvidaron. dedicaron Por eso a hay 10 crear millones de un pobres en la grupo Argentina. que tuvieron Por que eso hay 10 millones de disolver pobres en la porque Argentina. era Por eso un te matan grupo en la salida de tu casa, por eso te represor roban por la seguridad. que se Hay un dedicaba a montón de desalojar cosas vivienda. que ustedes se las olvidaron. Un montón. Perdón, Sí, el Julio. Rafa Flores firmó 100 habeas corpus. Los Kirchner ninguno. Muchachos, hagamos memoria. Que no me corran con No la estamos espada discutiendo ahora. eso. ¿Eh? Estamos Seamos discutiendo. sinceros. Ah, no, sinceremos. no, si aquel 11 años tiene de 4 votos. Sinceremos. Yo te digo, nunca Sinceremos. firmó una habeas corpus. ¿No te parece Estuvieron- madura esa? Fueron Sinceremos la perseguidos, situación. estuvieron ¿Qué, detenidos. ¿A dónde? ¿A dónde? Hay un video muy claro Por favor. cuando No termina la presentaron los dictadura, Kirchner, de los Néstor Kirchner se dedicaron a condenando a la enriquecerse dictadura. en la época de la No Hay dictadura un video militar. muy Eso es claro lo que se hicieron. puede ver Bien. en cualquier lado de Néstor Perdón, Kirchner perdón. condenando a la dictadura en el 83. Ahora, volvemos a un concepto general, Julio, porque es verdad, ahora salió, por un lado, hoy hasta el propio Eduardo Duhalde salió al cruce de las declaraciones de Sergio Massa condenando esas declaraciones. Digo, ¿esto no debería ser ya una política de Estado del 83 in eternum hasta que se terminan los juicios por la si verdad? no lo es culpa de todos nosotros. Que Pero no debería ser hicimos. así. Sí, sí. Ah, ¿Qué bueno. estoy planteando? Ah, me parece bien. Pero digo, el retroceso es que haya fuerzas que formulen una concepción distinta. ¿Y esto por qué?
porque la agresión que me plantea el gobierno a mí y el autoritarismo que viene del gobierno, compro todo, no compro nada. Y hay cosas que compro y otras que no. Y eso es lo que el gobierno, el kirchnerismo no te permite ningún no apoyo. tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. No, con esto estamos discutiendo la política de derechos humanos. La política de derechos humanos, hay si dos no es de todo, candidatos a presidente que se han pronunciado y en mirá contra. si ganan. Y si ganan. Estás equivocado. Macri no se Eso presentó está en todos los diarios. No pongas palabras en Eso está Macri en que no todos los dijo. diarios. Eduardo, ahora no estamos discutiendo la biografía de Julio Bárbaro, ni siquiera la de Néstor el señor la Kirchner. planteó, Estamos pero la del discutiendo kirchnerismo sí. las políticas que se han llevado adelante desde el año 2003, que cambiaron el país de la impunidad por el país de la memoria, la verdad y la justicia, y hay gente que no acompañó ese proceso y esa misma gente hoy empieza a opinar en contra, cosa que Mauricio Macri se cuidaba de hacer hasta hace un tiempo. Y lo sigue haciendo, está poniendo palabras de Macri que no dijo. no Estás sea equivocado, Eduardo. Que Estás diciendo una cosa equivocada. aceptaron venir por parte del PRO. Responde, por favor. En ningún momento Macri dijo otra cosa, yo creo que es lo que estás afirmando vos. Ningún Estado civilizado puede no tener política de derechos humanos. Y en la Argentina, sobre todo, donde las convenciones de derechos humanos tienen rango constitucional. Es una política de Estado y eso no se va a cambiar nunca. Bueno, durante 20 años... Eso no se cambia. Ahora, tampoco es que antes del 2003 no había nada. Los primeros fallos en contra del indulto fueron del año 2000, no del año 2003. Y las luchas de las organizaciones de derechos humanos son anteriores al año 2003. Pero por supuesto, por lo tanto, no hubiera existido el lo que 2003 está diciendo tampoco. vos, no, porque vos partís de la base del 2003. Como siempre, ustedes creen que el kirchnerismo, antes del kirchnerismo no había nada, después el kirchnerismo vino el todo. kirchnerismo, No es así. el kirchnerismo no Justamente, inventó las convenciones nada. de derechos Fue humanos el primero que se tienen hizo rango cargo constitucional de un por la legado de muchos lucha que de las dieron su organizaciones vida de derechos y las humanos. organizaciones de derechos Ese humanos es que el lucharon mérito. contra la dictadura. Y muchas de las organizaciones de derechos humanos que lucharon contra la dictadura no son kirchneristas. Pero Lo hicieron ustedes. la Fue dictadura tratar de que cooptar Mauricio organizaciones Macri de derechos humanos, apoyaba, esa dictadura. lamentablemente, porque las organizaciones de derechos humanos tienen que ser apartidarias y no estar vinculadas con un partido. Lamentablemente, lo que hizo el kirchnerismo fue hacer lo contrario. Pero, Josami, y no está eso claro- es grave, no es está un claro grave error. que Mauricio Macri apoyara en ese momento la dictadura, porque además estamos hablando de un dirigente que no tiene la edad para haberlo hecho al menos activamente. Bueno, pero hay lo, que que ver- sí, lo que sí yo le preguntaba a Pinzoni antes por Scioli, porque un referente del kirchnerismo en derechos humanos como Horacio Berbisky difundió hace poco una encuesta donde Scioli hablaba de terroristas. ¿Ustedes se sienten igual de cómodos con ese kirchnerismo y con ese post-kirchnerismo? O sea, ¿se sienten igual de cómodos No, con pero uno esto no es un secreto para nadie, lo hemos dicho muchos de nosotros Carta abierta públicamente. lo expresamos. Salió una declaración O sea de carta que- abierta. Somos kirchneristas, vamos a ir a la interna, aceptamos las reglas del juego democrático, pero Scioli no nos gusta, precisamente por actitudes como esa que ha tenido en materia de derechos humanos. Julio. Pero esto no tiene No, digo, absolutamente nada que ver con mirá lo que qué estamos casualidad discutiendo. toda la política que hicimos, que Massa, Scioli y Macri no entran. Y qué pedazo gordo. La encuesta que vos leías recién, ¿quién estaba? Massa, Scioli y Macri. sí. Ahora, los derechos humanos que nosotros creemos que hicimos universales, no entra en ninguno de los tres candidatos. Estaba Y es Scioli para como asustarse un candidato poco, del ¿eh? kirchnerismo. Lo que yo estoy diciendo que para muchos, y no es un secreto para nadie, para muchos de los kirchneristas, Scioli no es el mejor candidato, pero eso es otra discusión. Carlos Pisoni. Yo creo que la presidenta, el último acto que hicimos por los derechos humanos, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue muy clara. Habló de 2 proyectos de país. Acá hay 2 proyectos de país y hoy están a la vista en esta discusión. Hay un proyecto que es nacional y popular, que tiene un mandato de 3 años ya, de 3 gobiernos, perdón, ya se van a cumplir 12 años. Y hay un proyecto que está con las corporaciones que quiere la impunidad, que quiere los genocidas en la calle. Yo le preguntaría a toda la ciudadanía si quisieran que esté Astiz o esté un ladrón de bebés o un violador de mujeres en un cine con sus hijos. Yo creo que no. Y por eso es que nosotros defendemos esta política de derechos humanos, porque sin los genocidas presos sería muy difícil avanzar como sociedad. 30 segundos de Lipovetsky para cerrar. Bueno, Me parece importante también la palabra hoy que clarifican desde el PRO, ¿no? Porque había quedado un poco en la nebulosa el concepto. Sí, claro. Bueno, creo que lo que decía Pisoni es parte del relato, ¿no? De hablar de un país, de imaginar un futuro donde los que han cometido delitos estén libres. Nosotros no pensamos en eso, insisto, creemos que la Argentina hay que trabajar por una justicia que condene a todos, no solamente a los militares, sino también a los que cometen delitos hoy, que es algo que el kirchnerismo se ha olvidado. Y más allá de eso, creo que el kirchnerismo se ha olvidado de los argentinos en general. Un país donde tiene 10 millones de pobres, donde hay mucha gente que no llega a fin de mes por una inflación del 40%, es no olvidarse los derechos humanos. 30 segundos, Eduardo Josami. No, yo quiero reiterar algo que pasó en el fragor de la discusión.
el macrismo fue el único bloque legislativo en la Cámara de Diputados que no votó ese proyecto de ley en contra de la posibilidad de amnistías o de indultos. Entonces, cuando a partir de allí empezamos a preocuparnos sobre cuál puede ser el futuro de estas políticas con un hipotético gobierno de Mauricio Macri, me parece que tenemos elementos muy concretos. Bueno, Julio, 30 segundos para cerrar, por favor. Yo creo que tenemos que volver a los derechos humanos de todo y no propiedad de un partido aunque gobierne. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Estos son los debates que queremos dar de cara a la sociedad y de cara a los temas del 2015. Le agradezco a todos, como siempre, que se presten al debate. Es un tema muy importante para la recuperación democrática de la República Argentina y sobre todo los juicios, ¿no? La justicia es la que está echando luz sobre el pasado.